En este vídeo vamos a hablar sobre certificaciones y concretamente sobre certificaciones que se apoyan en el presupuesto y vamos a hacer certificaciones parciales. En el siguiente vídeo veremos certificaciones a origen. Vamos a ver en qué consiste una certificación de obra, vamos a crear una certificación según el presupuesto, vamos también a añadir unidades de obra que estaban en el presupuesto y también vamos a añadir unidades de obra que no estaban en el presupuesto. El objetivo de este vídeo, ¿cuál es? Practicar en la elaboración de las certificaciones en base al presupuesto. Estamos en una ejecución de obra. Cuando vamos a certificar, lo más conveniente es situarnos en la ejecución de obra porque aquí tenemos una visión general de la obra. Podemos ver el presupuesto que tenemos en esta obra, por ejemplo, ¿vale? Sabemos que existe presupuesto en esta obra con sus capítulos y unidades de obra. Bien. Y bueno, pues ha llegado el momento de certificar la obra. Vamos a ir a la pestaña Registrar e Imputar, que podemos hacer desde configuración de obra o desde cualquier parte de la pantalla de ejecución de obra. Registrar e Imputar, nos habremos situado en la obra correspondiente, es decir, en la 135 del 2023, y dentro de esta pestaña que tenemos albaranes, menciones reales, facturas de proveedor, certificaciones, vamos a la sección Certificaciones. Como en esta obra no tenemos ninguna certificación todavía, Darby interpreta, si hemos venido aquí es que queremos hacer una certificación, con lo cual lanza la pantalla de crear nueva certificación. Ahora solo tenemos que indicarle si es una certificación por presupuesto de oferta libre o por administración, por ejemplo. Le vamos a decir que es una certificación por presupuesto. También podemos elegir si es parcial o a origen. Al ser la primera daría igual, vamos a indicar que es por parcial. Le indica la fecha de certificación, lo dejamos tal cual y generamos la certificación. Muy bien. Lo que tenemos ahora, por tanto, es una certificación en blanco de tipo presupuesto oferta libre y parcial, que como decía antes, al ser la primera sería indiferente. Muy bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que añadir cosas a la certificación. Como Darby sabe que esta certificación es por presupuesto, cuando añadamos cosas, añadiremos unidades de obra. Es decir, le damos aquí y nos va a mostrar el árbol del presupuesto de la obra. Supongamos que queremos asignarle pues el 50% de este capítulo, 50% del capítulo y el 100% del capítulo de municiones. Marcamos el capítulo de municiones y el de cimentación. Ponemos el porcentaje, cuando guardamos ya se recalcula todo y ahora solo faltaría añadir la certificación. O supongamos que en lugar del 50% del capítulo cimentaciones solamente queremos añadir el 50% o el 75% de el 75% de hormigón de limpieza y no queremos poner nada de cimentación. Bueno, pues bastaría marcarlo de esta forma y ya nos añadirá en la certificación, cuando le demos a añadir, nos añadirá en los capítulos de unidades de obra correspondientes. Solamente se añadirán aquellas unidades de obra que tienen certificación o que tienen medición para certificar. Ya podemos ver las unidades de obra, los capítulos de unidades de obra que se han añadido a la certificación. Si quiero rectificar algo, quiero quitar, por ejemplo, el capítulo de cimentación en la unidad de orden de limpieza porque resulta que no se ha ejecutado todavía o lo voy a certificar de otra forma, entonces bastará con que digamos añadir la certificación y en realidad lo que estamos haciendo es, bueno, pues añadir, marcar o desmarcar. ¿Vale? Quitamos esta unidad de obra, las desmarcamos y cuando le digo añadir, pues automáticamente me eliminará esa unidad de obra y por tanto el capítulo, porque el capítulo no tiene ninguna unidad de obra, ¿vale? Ya solamente está esta. Si yo quisiera añadir una unidad de obra o una parte que no perteneciera al presupuesto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues si pulsamos doble clic en la primera fila, lo que veremos son albaranes de certificación, albaranes de venta, de certificación al cliente, que en realidad son los capítulos, pero también podemos agregar un nuevo albarán o añadir una nueva línea aquí, 02.03, por ejemplo, partida alzada, demolición, etc.
Ponemos una medición, la que sea, y ponemos 550 euros o lo que estimemos conveniente. Dejamos el IVA y guardamos. Y ya tenemos esta unidad de obra ficticia, ¿vale? Pero que aparecerá en la certificación. Cuando yo imprima la certificación, aparecerá como un capítulo, como una unidad de obra más del capítulo. Estamos en vista preliminar, generar informe. Y aquí tenemos la certificación con todo el detalle de unidades de obra, la definición de la unidad de obra, medición certificada y importes correspondientes. Pasan unos días y tenemos que volver a emitir la segunda certificación. Entonces ahora sí que es relevante elegir si la nueva certificación va a ser parcial o origen. Vamos a suponer, cuando accedemos a la certificación, como ya existe una certificación, Darwin no intenta crear una nueva certificación, sino que se lo tendremos que decir. Le vamos a decir nueva certificación, ya nos aparece la pantalla que había aparecido antes cuando no existía ninguna certificación y le indicamos que es por presupuesto, oferta libre y parcial. Vamos a crear la parcial. Entonces vamos a cambiar la fecha para que no sea la misma y generamos la certificación. Al ser parcial no tenemos nada, la certificación está en blanco. La tenemos lista para añadir a la certificación. Le damos agregar, añadir, y entonces nos aparece de nuevo el árbol del presupuesto, solo del presupuesto, no de esa unidad de obra extra que habíamos colocado antes, ¿vale? Y nos dice para cada partida que se ha certificado. Ya tenemos la segunda certificación por presupuesto parcial, presupuesto oferta libre y parcial, y ahora lo único que tenemos que hacer es añadir a la certificación. Al ser parcial, esta certificación no tiene nada de heredado de la anterior. Lo único que veremos es lo que se ha certificado anteriormente cuando desplegamos el árbol del presupuesto y vemos que de la cimentación tenemos 0 en certificaciones anteriores y en el capítulo de municiones tenemos el 100% de la certificación. Vamos a suponer que de hormigón de limpieza vamos a certificar el 100% y de cimentación, en lugar de un porcentaje, vamos a indicar una medición. Vamos a poner que hemos certificado 8 metros cúbicos, el porcentaje que corresponda con eso. Añadimos a la certificación y automáticamente nos pondrá en esta certificación estas unidades de obra. Y ya lo tenemos. ¿Qué hemos visto en este vídeo? Bueno, pues que las certificaciones de obra en realidad son las ventas de la obra. Vemos que podemos crear certificaciones parciales según el presupuesto o teniendo en cuenta unidades de obra que sí que pertenecen al presupuesto, pero unidades de obra que no pertenecen al presupuesto, pero que sí que van a aparecer en formato de presupuesto. El objetivo, practicar en la elaboración de las certificaciones de obra según presupuesto. Te sugiero que practiques en la elaboración de certificaciones de obra que ya hayan sido entregadas y que por lo tanto no hay riesgo de error, ¿vale? Y verificar que efectivamente coinciden aquellas con estas, ¿vale? Y bueno, pues reproducir aquellas certificaciones en Darwin. Y ya sin duda, pues todas las certificaciones de las obras que se van ejecutando, emitirlas directamente desde Darwin. Si tienes alguna duda o necesitas ayuda, puedes solicitar más información en el correo que verás al pie de la pantalla. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.